siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, lunes 9 de abril del año 2018. Aquí se habla libertad. Hoy estoy con ustedes solo, Víctor Maldonado, porque Rocío Guijarro está de viaje, está en Lima haciendo actividades o participando en actividades de la Cumbre de las Américas. En la dirección general de la estación está, como siempre, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Vilixa Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, bueno, ya les dije, estoy con ustedes. Extrañamos muchísimo a Rocío Guijarro y a Andrea Rondón. No sé, por allí a lo mejor viene, por allí a lo mejor no viene. Pero bueno, mientras tanto, yo tengo muchísimo gusto de estar con todos ustedes, los que nos oyen por la señal de RCR 750 y cualquiera de sus canales. Twitter, @RCR 750, Periscope, @RCR 750, RCR.tv y el canal de YouTube, en donde están ya conectados 407 espectadores. Una semana que promete muchísimo, es una semana en donde efectivamente los presidentes de las Américas se van a reunir en Lima, y por eso mismo yo creo que la información fundamental es el enigma, el desafío, el acertijo es qué va a hacer Donald Trump en la Cumbre de las Américas. Efectivamente, es el presidente de Estados Unidos el que lleva buena parte de las expectativas, y así lo plantea Sabrina Martín, periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Su @ es Sabrina Martín R en Twitter, y escribió en Pan Post en español un largo artículo montada sobre esas expectativas. Donald Trump será la clave para que los acuerdos suscritos en la Cumbre de las Américas pasen de ser letra muerta en papel a acciones contundentes. Y ella está citando a Luis Fernando Núñez, analista político, internacionalista y experto en gobernabilidad. En una entrevista que Sabrina le hizo a este asesor estratégico, señaló que la visita del presidente de Estados Unidos a Lima puede marcar la diferencia en esta Cumbre de las Américas que se va a efectuar en Lima los días 12 y 13 de abril. Él señaló que Trump ha demostrado su compromiso con ayudar, entre otras cosas, a que en Venezuela retorne la democracia, y su posible influencia en América Latina puede lograr nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Lamentablemente, en un continente en este momento impresionado por los efectos que ha logrado la corrupción institucional, que el fin de semana pudo ver también con asombro que el expresidente Lula del Partido de los Trabajadores de Brasil tuvo que entregarse al juez que lleva todas las ocurrencias del desastre de corrupción y de tráfico de influencias alrededor de Odebrecht, de la cual lamentablemente muchísimos políticos en toda América Latina se vieron afectados, o por lo menos se convirtieron en cómplices. Lo cierto es que efectivamente esta octava Cumbre de las Américas tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. O sea, cómo se puede seguir contando con la validez de las democracias, cómo se puede seguir gobernando a los ciudadanos cuando
cada vez que se intenta algo, explota en la cara de los países un escándalo por corrupción que ve comprometida la acción y la reputación de su liderazgo político, incluso de sus presidentes. Bueno, también se plantea que en una cumbre como esta están, por supuesto, el programa oficial, las reuniones que se tienen que dar y, por supuesto, los acuerdos que ya deben haber el suscrito y organizado los cancilleres, pero por la otra, este programa tiene otro espacio de reunión, muy probablemente el de los pasillos, el de las reuniones bilaterales, y bueno, como ha venido ocurriendo en los últimos años, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Qué va a pasar con un país que está en la paradoja de ser un país petrolero totalmente arruinado? Un país con el que no se puede contar en este momento en la línea de los países demócratas, un país devastado por la crisis humanitaria, cuyos ciudadanos se quieren ir a como dé lugar porque no consiguen cómo alimentarse, no consiguen las medicinas que necesitan, están totalmente desolados por la falta de horizonte de futuro, un país arrasado por la crisis hiperinflacionaria, azotado por un populismo autoritario que no deja espacio y además dirigido desde la perversidad de un régimen que dice una cosa pero que hace otra. Por eso es que, bueno, en este momento que se reúnan todos los presidentes de las Américas, desde el de Canadá hasta el de Argentina, del norte al sur, y que Venezuela sea el tema, por supuesto esto debe generarnos a todos nosotros muchas expectativas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pueden hacer los países para lograr el presionar lo suficiente como para que cese esta circunstancia de autoritarismo ineficaz, de comunismo en proceso que lamentablemente nos ha tocado? Bueno, lo cierto es que Sabrina Martín, periodista venezolana, en el portal panampost.com, bueno, se plantea que muy probablemente las claves de Trump en Lima sean el aislamiento de un régimen autoritario y el reacomodo con Latinoamérica. Creo que vale la pena hacerle seguimiento a estas reuniones que se van a dar en Lima. Creo que también hay que hacerle seguimiento a las manifestaciones que alrededor de la Cumbre de las Américas los venezolanos están organizando. Creo que hay que enviar señales muy claras de que no hay nada que negociar, de que no hay elecciones en la agenda, sino una simulación, y de que sigue, por lo tanto, vigente la gran preocupación de cada uno de los venezolanos que no saben qué hacer dentro de un país que no genera ni esperanzas ni condiciones de libertad como para construir familia y desarrollar proyectos de vida. Lamentablemente Venezuela se ha convertido en el argumento de las cosas que hay que resolver, es parte de los problemas y lamentablemente no es parte de las soluciones. Bueno, el año 2018 luce en este sentido determinante. Algo tiene que ocurrir en el año 2018 que le dé a los venezolanos un horizonte de futuro que en este momento no tienen. Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, tenemos un libro especial para ustedes. Es el libro de Milton and Rose Friedman, Libres para Elegir. Un libro clásico, no es un libro contemporáneo, fue escrito en 1980 y que terminó siendo no solo un libro, sino 10 capítulos que fueron transmitidos por la televisora pública PBS, bueno, en donde el interés de Milton Friedman y Rose Friedman, que eran esposos, era defender las políticas económicas del libre mercado, criticar las políticas intervencionistas del gobierno, poner de relieve el costo en las libertades personales y la eficiencia económica de las políticas intervencionistas, argumentar en contra de los gobiernos que son voraces en
el consumo y en el reclamo de los impuestos. Denunciar la regulación gubernamental de los sistemas de escuelas públicas. Lo cierto es que presentar, por un lado, la experiencia siempre ineficaz de los intervencionismos y, por otro, la alternativa del libre mercado. Para ello es importantísimo en este libro, Libres para Elegir, de 1980, presentar el tema del bienestar como un peligro si el bienestar está apalancado desde el gasto público. Y bueno, por supuesto, el poner de relieve que hay un conjunto de iniciativas que el Estado asume. Por ejemplo, ellos dicen, ¿qué hace el gobierno determinando cuáles medicinas son buenas, regulares o malas, si es el mercado el que debe tener allí un papel determinante? El libro tiene unos 10 capítulos. El primer capítulo habla del poder del mercado. El mercado es cooperación a través del intercambio voluntario. En eso consiste precisamente la mano invisible de la que hablaba Adam Smith. Los precios son la información que necesitan los mercados para determinar qué se produce y qué no se produce. Y el rol del gobierno es mantenerse en sus flancos de límite. Es un árbitro y no un jugador. Segundo capítulo habla de la tiranía de los controles. Cuando el comercio no es libre, cuando se mete o se interviene en la planificación centralizada, entonces se cambia la libertad por un régimen de controles que siempre es más ineficiente. El tercer lugar trata de hacer una anatomía de las crisis, por ejemplo, la Gran Depresión, la responsabilidad del Estado al imprimir dinero inorgánico, el tema de la inflación que aparece precisamente por exceso de gasto público, la presencia del Estado que desde la cuna hasta la tumba interviene y sofoca los grados de libertad de los individuos. El uso del dinero. Él dice, bueno, ¿cuál es el uso menos eficaz del dinero? Bueno, el dinero de alguien más en alguien más, dicen ellos. O sea, el dinero que el gobierno capta para distribuirlo a su real saber y entender, lo capta de uno, lo gasta en otro, nos deja a todos más empobrecidos, pero es que en el medio ellos denuncian el derroche gubernamental. El gasto gubernamental está en el tipo de dinero de alguien más que se gasta en alguien más. Bueno, siguen ellos reflexionando hasta que finalmente plantean que la cura contra la inflación o la cura para la inflación es básicamente dejar de imprimir billetes, que la relación entre el índice de precio del consumidor y la expansión monetaria es lineal. Más dinero provocado por el gobierno, más inflación, que es lo que efectivamente sufrimos los venezolanos. Cuando se le pregunta a cualquier experto en Venezuela cuál es la raíz de la hiperinflación que estamos sufriendo, olvídense de guerra económica, olvídense de conspiración imperial, olvídense del odio contra el pueblo. La hiperinflación es el resultado unívoco de la indisciplina fiscal, del populismo transformado en gasto público y, por supuesto, la receta es, por lo tanto, limitar al gobierno. Un gobierno que tiene desde la fábrica procesadora de plátanos Argelia Laya hasta el monopolio siderúrgico, pasando por el monopolio del cemento, una participación determinante en centrales azucareras, millones de hectáreas que no se producen. Bueno, este gobierno que tiene tanto de lo que se ha apropiado, violando por supuesto los derechos de propiedad, es un gobierno incapaz de garantizar eso que ellos mismos llaman la soberanía alimentaria. Un gobierno que es incapaz de permitir que el mercado opere, un gobierno que nos hace vivir en la paradoja de que con 100.000 bolívares podemos comprar 100.000 litros de gasolina, pero con 100.000 bolívares no nos podemos comer 2 caramelos. Entonces, el gobierno de la insensatez, el gobierno que nos hace vivir la disonancia. Bueno, todo gobierno intervencionista en sus extremos socialistas es un gobierno irracional.
y nos hace vivir a nosotros la irracionalidad de un sistema económico que no nos empuja, que no nos apalanca, sino que nos coloca, nos aplasta, nos termina hundiendo en la miseria y nos coloca en una situación en donde es muy fácil caer en la servidumbre. No podemos dejar de decir que esto es un proyecto político, que lo decía Aristóbulo alguna vez, no vamos a cesar el control de cambios porque nos tumban, que lo decían otros, no podemos sacarlos de la pobreza porque se vuelven autónomos e independientes. Y es que los socialismos le temen a la libertad, le temen a la autonomía de la gente, le temen a que la gente tome sus propias decisiones. Por eso todo socialismo aplasta. De tal manera que si ustedes buscan bien, hay algunas posibilidades de bajar también digitalmente el libro de Milton y Rose Friedman, Libertad para elegir. Es para que podamos tener ideas para el debate. Es para que sepamos que no todo es intervencionismo, que no todo se cuece en el caldo del populismo, que hay mucho que podemos hacer por nuestra cuenta. Y bueno, eso demuestran los venezolanos en el exterior. Todo venezolano es una promesa de éxito siempre y cuando no tenga encima la bota autoritaria que lo reprime y lo asfixia. Vamos al corte y regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos como venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, primero quiero agradecer a los que nos siguen por el sistema Dilo 3456 con el costo de bolívares 1 más básico más IVA. En especial la disertación del señor Héctor Rodríguez, que habla de que el club de broma funciona en Caracas, pero que en el interior es absolutamente diferente. Leemos sus mensajes y le damos a todos los que nos escuchan y nos siguen un fuerte saludo. Tenemos en esta ventanilla hacia América Latina un tema y un invitado. Bienvenido el profesor Coello, Francisco Coello. ¿Estás allí?
¿Está? Bueno, tenemos un tema mientras nos volvemos a conectar con el profesor Coello, y es ¿qué viene en Cuba después de los Castro? Carlos Alberto Montaner, periodista y escritor cubano, escribió precisamente un artículo que está en su portal, en su blog y en muchos portales en español en América Latina. Y es muy interesante porque miren lo que va a ocurrir este jueves 19 de abril. Raúl Castro deja la presidencia del Consejo de Estado a un no Castro. Se lo deja a Miguel Díaz-Canel. Se supone, por supuesto, que estas son puestas en escena, que el presidente está formalmente designado por el Parlamento. Y dice Montaner, eso no es necesariamente cierto. Es una dictadura familiar. Fidel Castro fue sustituido por Raúl Castro. Raúl Castro es un octogenario, el que no quiere morir en el poder, que quiere retirarse a disfrutar en algo todo lo que él ha concentrado. Y entonces, bueno, es primera vez desde los inicios de esa terrible revolución comunista que los Castros no van a estar al frente. Se llama Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel tiene 57 años, es ingeniero electrónico de profesión y llega a la presidencia porque es, por supuesto, del grupo del círculo de confianza de Raúl Castro. Bueno, así que me encantaría discutir y reflexionar al respecto. ¿Qué pretende Raúl Castro con el no cambio? ¿Qué se supone? Ya, digamos, se le impone a Raúl Castro por razones vitales el que no pueda definitivamente seguir al frente, es un anciano, ya sabemos cómo terminó el Fidel Castro y bueno, alguien tiene que encargarse de la revolución y la gran pregunta es, esta cesión de la familia Castro, esta concesión, esta franquicia condicionada a uno de ellos, Miguel Díaz-Canel, que debe haber sido seleccionado por su lealtad perruna, por su conservadurismo el exhibido, porque no quiere cambiar nada, porque es jurado con un puño de cruces, que es leal al legado de no un comandante, sino de dos comandantes, que en sus manos no se va a perder la revolución. Bueno, ¿cuánto de eso será cierto? Porque, por otro lado, la realidad se impone. Llega al poder una nueva generación que nació después del triunfo de la revolución. Díaz-Canel tiene, como decimos, solo 57 años. Ahora llega esa generación con las manos atadas, con la boca cerrada, con los pies también amarrados, porque la concesión a esta nueva generación está planteada para que no modifique nada sustancial del régimen creado por Fidel y mantenido por un puñado de sus secuaces. Dice Montaner que, como todos los dictadores, Raúl quisiera que el tiempo se detuviera en el momento en el que ellos se entronizaron en la historia, pero se trata, por supuesto, de un hecho imposible. La realidad avanza. Están dadas todas las condiciones para que se produzca un cambio de régimen, si es que no es un cambio en el régimen. En primer lugar, la sensación de fracaso es generalizada. Luego de decenas de años de una revolución cruel, sanguinaria e indiferente a los dolores de los cubanos, no se ha hecho la promesa del comunismo. Ni son más libres, ni son más prósperos, ni viven mejor, ni tienen nada que ofrecer en un futuro. La improductividad del sistema es terrible. Ninguno de los baremos con que se mide la calidad mínima de vida resiste el menor análisis. No hay más viviendas, no hay electricidad, no hay transporte, no hay alimentación, no hay agua potable, no hay vestimentas, no hay. O sea, es la revolución del fracaso, la revolución del no hay. Francisco Coello está ya con nosotros. ¿Qué nos puedes abundar sobre qué viene en Cuba después de los Castro? Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Gracias por la invitación. Bueno, de verdad que está difícil responder, y esa es la primera constatación de qué tipo de régimen estamos hablando, ¿no? En un régimen normal, es decir, en una democracia liberal, sabríamos perfectamente qué viene, ¿no? Pero aquí no lo sabemos. Es decir,
Yo creo que la transición, por ejemplo, del rey Juan Carlos al rey Felipe en España, que es una monarquía pero constitucional, fue muchísimo más transparente y más predecible que esta transición de esta monarquía comunista que caracteriza a Cuba. Entonces, efectivamente, ahí van a comenzar a ver los forcejeos del caso entre las diferentes castas que conforman la nomenclatura cubana para ver quién saca mayor tajada de las nuevas circunstancias, pero es difícil sospechar o imaginar cambios más importantes. Probablemente este señor Díaz-Canel, que es el que ha designado como sucesor el señor Castro, bueno, tratará de hacer lo posible por mantener las riendas, pero claro, también por otro lado, ¿por cuánto tiempo tú sometes a una nación, o en este caso indefinidamente, al atraso y a la evolución permanente? Ahora sí, efectivamente, lo que dice Montaner es lo siguiente: ¿cuál es el gran éxito que puede mostrar Cuba? Cuando los servicios públicos están devastados, cuando tiene que depender de un país al cual virtualmente trajinarse, y cuando no tiene ni libertad económica ni propiedad privada. Exactamente. Sí, bueno, ahí está el gran desafío que se presenta a estos señores, ¿no? Porque por otro lado, este modelo que trató de desarrollar Raúl Castro, de poner cuando no a esa marca que nos sigue en América Latina en todas partes, que son los militares, ¿no? Entonces tomó a los militares y a esa subcasta de la nomenclatura cubana le entregó una serie de empresas, pero el tema es que hay una serie de variables que son determinantes en el funcionamiento de una economía y en una sociedad general, y eso se llama libertad, es decir, la libertad del esfuerzo personal, del deseo de superación, de hacer cambio, de innovar, y eso siempre está en la sociedad, en la gente, y por eso los regímenes que propician la libertad son más exitosos. Entonces, un grupo de burócratas militares que les dieron algunos cursos de gerencia para que más o menos tuvieran idea de cómo funciona una empresa, no va a sustituir las necesidades que debe atender un país, en este caso como Cuba. Entonces, bueno, están estancados allí, y hasta que ellos no permitan que los cubanos que no son militares, los cubanos que no son miembros del partido, los cubanos que no son burócratas, es decir, la mayoría de los cubanos sean libres y puedan hacer y decidir emprender empresas, negocios, organizaciones gubernamentales y proceder a apropiarse de su propio país, entonces es muy poco probable que Cuba pueda salir de ese estancamiento crónico que tiene. Mira, en 30 segundos, Francisco, cada vez que uno dice vamos a salir de esta en Venezuela, sale una aguafiesta diciendo eso decíamos de Cuba y Cuba lleva 60 años. ¿Correremos la misma suerte que Cuba? Bueno, el que dice eso, primero, no ha leído mucho de historia, es decir, efectivamente, lo primero cuando tú lees la historia es que efectivamente hay cosas que puedes aprender de otros países, pero también el estudio de la historia demuestra que ningún fenómeno es idéntico a otro fenómeno, que cada país tiene dinámicas muy, muy distintas, y entonces comparar un proyecto totalitario que se gestó bajo el apoyo de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, compararlo con la situación de Venezuela es un error. Sí se pueden comparar el hecho de que han aplicado métodos similares, por supuesto aprendido de los cubanos, eso sí, y por supuesto también puedes comparar que, como ya sabíamos, los resultados de los modelos socialistas siempre son los mismos, es decir, una crisis humanitaria, pero los fenómenos que tienen que ver con el cambio, con el comportamiento de los actores, la actuación de la oposición, en este caso el comportamiento de la comunidad internacional, son irrepetibles. Es decir, este es el caso que tenemos es único, no porque seamos especiales, sino porque cada caso es único, y entonces no se puede estar haciendo esos vaticinios. Igual que la gente que te dice pasado mañana esto va a cambiar. Es decir, responsablemente tienes que decir esto, cada caso es único y cada caso tiene sus tiempos y hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Francisco, se nos ha acabado el tiempo, seguiremos en contacto, muy buenos tus análisis y bueno, nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó la propuesta de diálogo hecha por el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, calificó como cínica que se pretenda impugnar al presidente del máximo ente judicial en el exilio por una presunta doble nacionalidad. Creo que es necesario destacar que en un país donde el presidente de la República jamás ha afrontado la presentación de sus credenciales para de una vez acabar con el planteamiento de su doble nacionalidad, que nunca ha sido esclarecida y que está debidamente comprobada, siendo de destacar que no nos toca a nosotros comprobar nada, sino a quien desempeña el cargo, si llena los requisitos para ejercerlo. Ahora de pronto le preocupe la doble nacionalidad presunta de un magistrado en el exilio por persecución precisamente del régimen, porque los magistrados están en el exilio por el hecho de haber sido constitucionalmente designados y perseguidos por esa razón. De manera que es demasiado grosera, vamos a decirlo de esa manera, la maniobra para descalificar el antejuicio, que es a lo que nos íbamos a referir en primer término, del presidente o contra el presidente de la República. En el estado Bolívar, habitantes de Puerto Ordaz toman las calles para protestar por la falta de agua. Lluvias dispersas se esperan para hoy en gran parte del país. En materia internacional, China pide investigación justa del presunto ataque químico en Siria. Y en los deportes, la selección de fútbol femenina de mayores enfrenta esta tarde a su similar de Bolivia en la Copa América Chile 2018. En las grandes ligas, el estelar lanzador zuliano de los Cerveceros de Milwaukee, Jhoulys Chacín, busca hoy una victoria ante Cardenales de San Luis, 11-34. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivianos. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, seguimos con nuestro programa en este último tramo. Debatamos sobre la libertad. Me encantaría discutir y reflexionar con el doctor Diego Arria, que ha sido embajador, gobernador de Caracas, llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, como dice en su cuenta de Twitter, fue finquero hasta que Chávez le robó la hacienda a la Carolina. Para nada, por cierto, doctor Arria, porque esa hacienda ahora no produce nada. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Víctor y Rocío. Siempre un placer estar con ustedes. No tengo... No... Aló, doctor Arria. Lo tengo en... Sí. Pero no lo oigo, no tengo... Yo te decía que muchas gracias y que siempre es un gusto estar con ustedes. Ya un minuto que tenemos algunos problemas técnicos, pero asociado aquí a... Aló, doctor Arria, ¿está con nosotros? Yo te oigo perfectamente. Bueno, doctor Arria, la cumbre de las Américas. ¿Cuáles pueden ser las expectativas que nosotros, los venezolanos, podemos tener de esas reuniones que van a mantener los expresidentes? Pues mira, yo estoy escribiendo un artículo para El País sobre las cumbres y leí la primera equivalente, que fue la de Punta del Este, donde Kennedy presentó la Alianza para el Progreso, que para mí es el mejor esfuerzo coordinado que los Estados Unidos han hecho por la región, y el famoso discurso de Guevara, el cual le costó la salida a Cuba del sistema interamericano. Han pasado muchísimas cosas. Hay una sola cosa que es estable en las cumbres, que hay un Castro permanente. Después de 57 años, todavía aparece un Castro ahora en Lima. Y curiosamente, el país dominado, el jefe de Estado dominado por Cuba, es el único del cual se le ha prohibido asistir, que es el narcotirano nuestro. Eso te indica que no ha sido por razones ideológicas la expulsión de Venezuela de las cumbres, sino por razones de ser un Estado considerado ya no forajido, sino criminal. Sí, estoy viendo por alguna cadena internacional asociada a la izquierda latinoamericana cómo llegó una delegación inmensa de cubanos en lo que parece ser la última actividad oficial o de las últimas actividades que va a desempeñar Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado, porque está anunciada una renovación a una nueva generación de no Castros al frente de Cuba. Efectivamente, fíjate, se repite. Yo estuve en la cumbre de Panamá, la anterior, 2015, y los cubanos llevaron un contingente enorme que, por cierto, atacaron incluso a venezolanos que estaban en lo que se llamaba el Foro Paralelo. Esta es, después de 57 años, la despedida de los Castro. No creo que le hará falta a las próximas cumbres, no creo que se sentirán que les hace falta ningún Castro en ninguna de esas cumbres. El doctor Arria, están ocurriendo cosas. Se espera que Trump llegue también a Lima y que él marque de alguna manera la agenda, si no formal, de las reuniones informales. Y cada vez que el presidente Trump reflexiona sobre América Latina, inmediatamente está como prioridad de su agenda el caso venezolano. ¿Tendrá alguna incidencia la presencia de Trump en nuevas medidas aplicadas a Venezuela? Yo creo que en esta oportunidad espero que el presidente Trump no hable del muro con México, sino que yo creo que el tema va a ser Cuba y Venezuela. Los americanos tienen una conciencia clara de que es un problema indivisible. Este binomio Cuba-Venezuela tiene que ser atacado de igual manera, porque ambos se refuerzan uno con el otro. Yo sí creo que lo que va a tener efecto es un poco a consolidar ese esfuerzo que ha iniciado el Grupo de Lima,
o la acción que tomó Panamá, por ejemplo, sobre la certificación de capitales venezolanos, que es, Víctor, ponerle dientes a la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué significa la Carta Democrática Interamericana? Es suspender a un país de la Organización de Estados Americanos. Eso no le importa nada generalmente a los gobiernos, pero si en adición comienzan las sanciones de tipo financiera, viaje, lo que llaman sanciones inteligentes, eso sí realmente comienza a preocupar a los regímenes. Por ejemplo, yo creo que lo que debe surgir aquí es un mayor afianzamiento de un cordón profiláctico alrededor del régimen venezolano, que lo vaya estrangulando políticamente a este régimen que nosotros tenemos. Yo creo que esa puede ser la contribución que Trump pueda hacer en esta cumbre. Ahora, como usted planteaba, hay dos interlocutores importantes en esta cumbre. Por un lado están los expresidentes asociados al grupo IDEA y por otro lado están los países vinculados a ese grupo ad hoc que es el grupo de Lima. ¿Hay alguna línea de conexión, por lo menos argumental o diagnóstica, entre estos tres grupos? Yo creo que cada vez son más coincidentes. En el documento de IDEA que se lleva a la cumbre, yo creo que no habrá ninguna diferencia con los acuerdos que se tomen en la cumbre. El grupo de Lima está muy integrado con IDEA y al mismo tiempo el grupo de Lima está muy integrado con los esfuerzos que organizaciones como la nuestra, como Soy Venezuela, realiza internacionalmente. Eso lo vimos ahora en el viaje de Antonio Ledesma, uno de los tres coordinadores de Soy Venezuela en Europa. Que por cierto, Víctor, mucha gente pensó, al verlo retratado con Borges y con Vecchio, era que se había fundido Soy Venezuela con la Mutua o algo así. Eso no es para nada cierto. El problema es si a uno le invita, al presidente de Francia, invita a 4 personas, uno no puede decir, mire, yo no voy porque va fulano de tal. Entonces, no tiene nada que ver con la realidad. Soy Venezuela es una alianza independiente, plural, que condena y rechaza todas estas iniciativas que el régimen viene tomando. Es muy en especial la de las elecciones. Doctor Arria, otra preocupación, si le hago seguimiento a las redes sociales en las que usted participa, es que nuestro TSJ legítimo, dice usted, está sesionando en el Congreso de Colombia, y esta sesión tiene una extraordinaria importancia. Usted pide que la Asamblea se pronuncie sobre acto de imputación al presidente Maduro y después entonces coloca que la peor traición promovida por dirigentes de oposición en complicidad con el régimen es traicionar a ese TSJ legítimo. ¿En qué consiste esto que está ocurriendo en Colombia en estos momentos? Víctor, ¿tú te imaginas que el Tribunal Supremo legítimo, que no tendría que decir legítimo, porque ese es el Tribunal Supremo de Justicia que la Asamblea Nacional nombró, esté sesionando en una sala del Congreso colombiano? Significa que el gobierno y el Congreso de la República de Colombia lo reconoce como tal. El que parece no reconocerlo como tal es la Asamblea Nacional Venezolana, que fue la que los nombró. Primero los nombró, después los dejó abandonados en el exilio, sabiendo perfectamente que los iban a detener. La gente olvida, Víctor, que el día que nombraron a los magistrados era el día que la Asamblea tenía un mandato el 16 de julio, mediante el cual tenían que deponer a las autoridades del Consejo Electoral, del Tribunal Supremo, el Contralor, etcétera. No lo hicieron y al mismo tiempo autonombrarse un gobierno de transición, pero no lo hicieron porque ese gobierno de transición, porque evidentemente los iban a meter presos a ellos. Sin embargo, no les importó nombrar a los magistrados sabiendo perfectamente que los magistrados los llevarían a la cárcel. Hoy en día, cuando están fuera, actuando de una manera patriótica, desinteresada y con un espíritu nacional, no reciben apoyo de la Asamblea. No es la primera vez, Víctor. Cuando Venezuela llegó bajo la fórmula Arria al Consejo de Seguridad, ni un solo dirigente de la oposición intervino en la discusión, nada menos que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahora, cuando este tribunal ha recibido la denuncia de la fiscal contra Maduro, la Asamblea Nacional, hasta ahora, por lo menos hoy, no se ha pronunciado. Esto es realmente una vergüenza. Y no hay la menor duda, si yo supiera los nombres de las personas
que están involucrados detrás de cuerdas manejando este problema, lo diría. Francamente no lo sé, pero todo circula perfectamente. Esto no ha sido un acto milagroso de 3 o 4 magistrados que de la noche a la mañana decidieron echar para atrás el compromiso que suscribieron cuando se juramentaron. No, eso no es así. Sí, efectivamente, estamos viviendo momentos extraordinarios, doctor Arria. Un tribunal legítimo en el exilio porque fue correteado indebidamente por el gobierno. Una Asamblea Nacional con fragilidad argumental, porque efectivamente ellos no podían renegar de sus propias decisiones, y hay silencios. Este silencio respecto al Tribunal Supremo de Justicia es de verdad muy desalentador, y en ese sentido yo comparto con usted ese anhelo de alinear a la Asamblea Nacional con este Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos nombraron. Se va, por lo tanto, Raúl Castro. Tenemos a Trump llegando en algún momento a Lima, el Tribunal Supremo de Justicia sesionando sobre cuestiones muy importantes, y una crisis, doctor Arria, que en Venezuela se sufre con muchísimo rigor. Yo le voy a pedir que para sus últimas reflexiones se quede en stand-by mientras nosotros vamos a un pequeño corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puede sentirse el balance ideal con el efecto armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de Ama de Casa. Porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía están inspiradas en la cultura zen y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos con la maravillosa presencia del doctor Diego Arria, uno de los estadistas venezolanos más importantes. Doctor Arria, ¿será suficiente todo lo que se está haciendo en el exterior para presionar al gobierno y ocurra un cambio político, o habrá que hacer algo más? No lo tenemos. Lo tenemos, doctor Arria. Decía, ¿será suficiente lo que se hace en el plano exterior o tendremos que intentar algo más para que ocurra un cambio político en Venezuela? Víctor, si me permites una cosa. ¿Tú te imaginas lo que estaba planteado en la Cumbre de las Américas? Iba a llegar la sentencia, la decisión del Tribunal Supremo, que era realmente condenando y sancionando a Maduro. Fíjate lo que hicieron algunos dirigentes de la oposición combinados con el régimen. Crearon una noticia que de repente pensaron que era muy importante, diciendo que el presidente de nuestro tribunal tenía doble nacionalidad. O sea, lo que les consideraban, me recuerdo el secretario de la MUD, Aveledo, y los demás, era irrelevante la doble nacionalidad de Maduro, de repente encuentran que es relevante la doble nacionalidad del presidente de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual pretendieron, por supuesto, enredar y un poco apagar la noticia de que Maduro estaba siendo sancionado por el Tribunal Supremo de Justicia. Esto era dentro de la Cumbre de las Américas. ¿Tú te imaginas el efecto tan importante que eso iba a tener? Pues mira, lo han destruido. Tú dices que qué más puede hacer el mundo. Yo creo que una de las cosas que el mundo tiene que hacer es definir, es ver claramente dónde está ubicado los factores que pueden hacer cambiar el país. No solo desalojar al régimen, sino que pueden encaminar al país a una refundación de la República sobre otros valores que no tengan que ver con los pequeños intereses que hemos estado viendo vienen prevaleciendo durante estos 18 años. Bueno, yo coincido con el doctor Diego Arria. Mientras los intereses subalternos sean los que definen las políticas y las estrategias, nosotros veremos transcurrir el tiempo sin que haya cambio político. Hago votos porque eso se supere y porque haya más congruencia, más consistencia y por lo tanto más fuerza entre lo interno y lo externo. Muchísimas gracias al doctor Diego Arria, estadista venezolano, que con una larga y brillante carrera diplomática a favor del país. Y bueno, nosotros nos despedimos. Aquí se habla Libertad. Acaba de concluir en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y quien ha estado con ustedes hoy en la grata compañía de todos los que siguen aquí Se Habla Libertad, Víctor Maldonado. Será el miércoles cuando nos veamos de nuevo. RCR presentó Aquí Se Habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.